Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 1. Voy a tratar de explicar el tema, la esperanza de la venida de Cristo. Como nunca, hermanos, las cosas que estamos viendo indican que el Señor viene. Ya todo está cumplido. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Voy a repetir la segunda frase. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así como están en pie, oremos un momento. Señor, muchas gracias en esta hermosa mañana por la vida que nos prestas. Muchas gracias porque nos guardaste durante la noche, Señor, y en tu bondad nos has permitido ver la luz de este nuevo día. Un día más que vivimos por tu santa misericordia. Muchas gracias en esta mañana por la bendición de venir a tu casa, a tu santo templo, Señor, y yo bendigo en tu nombre a mis hermanos que están aquí presentes. Los que pudieron llegar, los que han llegado, y algunos que queriendo hacerlo no pudieron. En esta hora, hasta Corpus Christi en el hospital, enviamos palabra de sanidad sobre la hermana Mari. Señor, extiende tu mano de misericordia y bendice su familia que le rodea. Obra de una manera gloriosa como está escrito. Envió su palabra y lo sanó y lo salvó de su ruina. Allá envío palabra con la autoridad de Dios, con la autoridad de mi Señor y con la autoridad del nombre de Jesús, como está escrito. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les hará daño. Señor, por esta palabra yo declaro sanidad allá donde está mi hermana en el hospital. Extiende tu mano sobre mis hermanos y asístenos con tu presencia esta mañana. En este momento, Señor, en que nos disponemos a meditar en tu santa palabra, te ruego, Espíritu Santo, que des palabra en mi boca. Te ruego que des palabra en mi boca. Que la palabra que pronuncie en mis labios, Señor, sea palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de edificación, palabra de ánimo, que estimule la fe de mis santos hermanos. Los declaro a todos bendecidos. Los declaro a todos bendecidos con la autoridad de tu palabra y en el nombre de Jesús. Recibe honor y gloria en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Jesucristo, nuestra esperanza. La palabra esperanza, hermanos, es una virtud. La esperanza es una virtud. Virtud es poder. También virtud es poder. Y en la Sagrada Escritura, la palabra esperanza expresa la certeza de que tendremos algo o que veremos a alguien a quien estamos esperando. En el Antiguo Testamento, Dios es la esperanza de Israel. En Jeremías capítulo 14 y en el verso 8, dice: Oh esperanza de Israel, guardador tuyo en tiempo de aflicción. En esta escritura, hermanos, el profeta Jeremías confiesa ante Dios la culpa de la tribu de Judá al rebelarse contra Dios. Pero al mismo tiempo Jeremías le recuerda a Dios que su fama,
que su opinión que las demás naciones tienen acerca de él como un Dios fuerte, como un Dios poderoso, como un Dios grande, como un Dios omnipotente, depende de lo que suceda a su pueblo Israel. En Números capítulo 14, en los versos 14 al 16, hay una escritura que dice, le dice Moisés, ahí habla, en Números es Moisés el que habla, y está preocupado por lo que piensen las gentes del Señor, lo que piensen las gentes de Dios, como un Dios fuerte, como un Dios grande, como un Dios poderoso, y luego, porque en Números, Dios ha decidido acabar con la nación. Dios está muy enojado, estaba muy ofendido y decidió destruirlos. Le dijo a Moisés, déjame destruirlos y de ti levanta una nación nueva. Y Moisés dice, no, no puede ser, porque la fama que tienes se viene abajo. Y en Josué capítulo 7, verso 9, dice, también de otro caso, dice, ¿y qué harás tú a tu grande nombre? Allá es muy famoso y luego resulta que piensan mal de él. ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? En el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo es la esperanza de la iglesia y es la esperanza de cada creyente individual. Escribe Pablo el texto que leímos y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, el Señor Jesús o del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dios nuestro Salvador. Esa es una frase, se llama frase. Esas tres palabras. Dios nuestro Salvador. Es un título, hermanos, que se lee, que solo se lee en las cartas pastorales. En 1 Timoteo, capítulo 1 y verso 2. Primera y segunda de Timoteo. Y en Tito, en esas dos cartas, en Timoteo y en Tito, resalta el título Dios nuestro Padre o nuestro Salvador. Y es Dios la fuente de nuestra salvación que Dios mismo propuso en su corazón desde la eternidad. Qué lindo es eso, hermanos. Después de que nos crió y que nos apartamos y que nos fuimos. Bueno, yo hablo por mí, yo no sé cómo la viviría usted, pero gracias a Dios que desde la eternidad Dios pensó en mí. Mire, de las dos familias que forman mi parentela, los Jiménez son o fueron, ya casi no queda ni uno, fueron adoradores de Lupita, la Virgen de Guadalupe. Fueron guadalupanos. Por la familia por parte de mi madre son bautistas. Todos son bautistas. Y nosotros, los hijos de mi madre, fuimos los únicos que nos criamos en México. Y lo único que oímos fue evangelio pentecostal. Yo estoy oyendo evangelio desde más o menos desde 4 años. Yo tenía 3 años de edad cuando nos fuimos a vivir a México. Mi familia somos de acá de Nixon, los que si algunos conocen han pasado por ahí. De Kennedy para arribita está 23 millas, está una ciudad que se llama Nixon. Allí nació mi madre. Allí alrededor nacimos todos. Y fuimos los únicos que nos criamos, de las dos familias somos los únicos que nos criamos en México y no aprendimos inglés. Y un día, han pasado muchos años, yo fui al templo, yo vivo como 60 pies de la puerta del templo. Fui una mañana a orar. No sé, triste, ciudadano americano y no hablaba inglés. Y empecé a llorar y el Señor me habló y me dijo, si no te he traído acá, tú nunca me hubieras conocido. Y yo agradezco a Dios, hermanos. Yo agradezco a Dios. No sé si ustedes recuerdan, oyeron, hubo un presidente de Guatemala, un general,
Y me acuerdo que aquí en Estados Unidos él dio un discurso y dijo, no hablo inglés, pero hablo lenguas. Era presidente pentecostal, incluso es pentecostal. Si vive, es pentecostal. Entonces doy gracias a Dios, hermanos, que desde la eternidad Dios me escogió. Dios pensó en mí como pensó en cada uno de ustedes para traerlos a la salvación. Entonces, dice, mire que dice en Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Según nos escogió Él mismo, según nos escogió en Él mismo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios pensó en mí y pensó en ustedes, en cada uno de ustedes. Pensó desde la eternidad. Todavía no hacía el mundo, todavía no hacía a Adán y a Eva, y ya nos conoció y nos separó. Y mire qué dice el verso 5. En amor nos predestinó para adoptarnos hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús, según el amoroso sentimiento de su corazón. Qué grande el amor del Señor, hermano. Yo agradezco mucho al Señor su misericordia que me salvó. Doy gracias a Dios. El Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Hace 2000 años, el Señor Jesucristo compró nuestra salvación. Compró la salvación para nosotros en la cruz. Qué grande Dios, qué grande misericordia. Y pensar que todavía nos guarda y todavía está en pie y con sus brazos extendidos esperando que se acerque todo el que quiera. Porque vamos a ver más adelante algunas verdades. En Romanos capítulo 5, en el verso 1, dice, justificados pues por la fe. Mire, la palabra justificación o justificado es un término judicial. Es un término judicial. Quiere decir perdonado, justificado quiere decir perdonado, quiere decir libre de culpa y quiere decir libre de condenación. Me recuerdo hace muchos años, yo no conocía a un predicador, lo que le voy a platicar, yo no lo conocí, pero ¿se acuerdan de aquellos discos grandotes, 33 revoluciones? El hermano murió en un accidente, fue un evangelista, pero él grabó su testimonio. Yo lo tuve mucho tiempo. Él dice que él vivió de una vida tan terrible en Dallas que la policía ya no sabía qué hacer con él. Y estuvo varias veces en la cárcel. Y la última vez que cuenta en su testimonio, él ya está muerto, pero contaba en su testimonio. Dice que cuando estuvo ya, la policía ya no saben qué hacer con él, cansados en Dallas, y lo llevaron a la corte. Y dice que su hermana le dijo, ¿a qué hora va a ser la corte, hermanito? Dijo, le dio a la cierta hora. Y le dijo a la hermana, a esa hora vamos a estar orando por ti. A esa hora yo voy a invitar hermanos y vamos a estar orando por ti. Y contaba el hermano que cuando llegó el turno ante el juez, dice que el juez le dijo, Antonio Enríquez, por los crímenes que has cometido, yo te sentencio. Y hasta ahí llegaba. Dice yo veía como que algo lo turbaba. Y volvió a decir, Antonio Enríquez, por los crímenes que has cometido, yo te sentencio. Y hasta allí, por alguna razón que venía de arriba, no podía no dictar la sentencia. Dice que en la tercera vez volvió a decir, Antonio Enríquez, por los crímenes que has cometido, yo te sentencio. Y movió la cabeza como muy turbado y dice que le dijo, no entiendo por qué, pero no te puedo sentenciar. Y dice que él dijo en su corazón, yo sí sé, es mi hermana que está orando por mí. Cuando le dijo, te vas para tu casa, dice que él se dirigió a la casa de su hermana
Y allí encontró a su hermana y un grupo de hermanos orando por su salvación. Y allí se entregó al Señor, en ese momento. Se entregó al Señor, el Señor lo salvó, fue un evangelista. Incluso había dado una campaña ahí en la iglesia donde yo era pastor, acá en West Texas. Entonces, qué grande es Dios, hermanos, que Dios en su misericordia haya tenido misericordia de nosotros para salvarnos. Justificados pues por la fe, perdonados por la fe, libres de culpa por la fe, libres de condenación por la fe. Lo mismo que dice, exactamente lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1 y en el verso 7, dice, Él nos limpió, Él limpió nuestros pecados con su sangre. Qué lindo es saber eso. Él limpió nuestros pecados con su sangre. En primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2, fuimos elegidos por Dios el Padre y fuimos santificados por el Espíritu. Yo hablo por mí porque yo sí me porté muy mal. Y el Señor me perdonó. ¿Y dónde iba a imaginar que incluso no solamente me iba a perdonar, me iba a incluir entre sus siervos? Yo me he considerado, hermano, me he considerado siempre el más ignorante, el más inútil, porque yo soy de las personas que no tengo mucha palabra. Yo soy de las personas que no tengo mucha palabra. Incluso no platico. Mire, yo con mi esposa platico poco, porque no sé qué decir. Y ella sí me tiene plática por todas partes. Dios la dotó. Y yo doy gracias a Dios porque me dio esta esposa. Mire, se imagina si me hubiera dado una como yo que no sabía hablar. Y pastores. Pero Dios nos completó. Lo que me faltó a mí se lo dio a ella. Y yo doy gracias a Dios. El éxito que hemos tenido, el 80% yo se lo acredito a ella. El éxito nos lo dio Dios, pero yo se lo acredito a ella, el 80% del éxito que Dios, porque Dios nos ha bendecido, hermanos. Tuvimos la bendición. En México fui pastor de una iglesia que estaba arruinada, olvidada, destruida, fea. Les platicaba a algunos hermanos cuando fui a recibirla, yo nunca la había visto. Y el que me la iba a entregar está en una esquina y en la otra esquina había una tiendita. Y cuando me llevaba apenas a enseñarme el templo, nos paramos en la tienda y dice, vamos a tomarnos un refresco. Y estaba señor grande, él cogió su refresco y se sentó. Y yo me fui a la puerta y voy viendo un cuartucho feo. Yo no sabía nada, él no me había dicho nada. Y yo pensé, no más falta que ese sea el templo. Cuando se terminó la soda, me dijo, ¿nos vamos? Le dije, sí, hermano. Nomás lo que dividía cruzar la calle. Lo abracé al viejito y le digo, hermano, no me vaya a decir que ese es el templo. Me dijo, ya sabía. Dios sabe que estoy diciendo verdad. Nomás lo que era cruzar la calle, nomás. Yo dije, no me quedo. Así doy. Ante Dios, no me quedo. Allá en el patio vivía una familia que le habían permitido vivir allí para que cuidara. Y dijo el hermano, vamos a saludar a la hermana. Pero cuando entré al templo, hermanos, en la puerta de atrás, los dos, ella y el hermano se bajaron y se sentaron en una banca. Y yo me fui al púlpito. Y me recargué así, mire, así. Y cuando me recargué así, el Espíritu Santo me tocó. Sentí algo tan bonito, tan lindo. Y como nada más Dios sabía y yo, que yo había dicho no me quedo, yo dije, sí me quedo, ya no dije nada. Y Dios nos bendijo, hermanos.
Dios nos bendijo. Dios nos bendijo. La iglesia hasta el día de hoy estaba por añales, había sido olvidada. Hasta el día de hoy está activa. Nos llevó a Chicago. Allá en el área de Chicago hay una ciudad que se llama, ahí cerquita de Chicago, hay una ciudad que se llama Aurora. ¿Dónde me iba a imaginar yo que Dios nos estaba mandando a levantar una iglesia allí? Hay una iglesia, se llama, bueno, de momento se me escapa el nombre. Hay una iglesia que pues yo trabajaba, mi esposa, en realidad el trabajo lo hizo mi esposa. Yo trabajé en un hospital y luego trabajé en una fábrica, pero ella salía en los días, durante el día, con mi hija que está aquí, ella es mi hija, para algunos que no saben, algunos me vieron que le di un beso, no piense mal, es mi hija. Y ella estaba chiquita, pequeña, de meses, y mi esposa se salía a sonar puertas. Hoy es una iglesia que Dios me concedió el 2015 ir a predicar el 50 aniversario. Mire lo que hace Dios con alguien que no es nada. Me gusta mucho, hay una pasaje, pero no se lo voy a predicar porque hay que avanzar. Colosenses, vimos 1 Pedro 1:2, fue el último que leímos. En Colosenses capítulo 1 y verso 27, mire qué dice. Cristo en ustedes. Mire, hay dos palabras que parecen iguales, pero son diferentes. Cuando usted dice vosotros y nosotros. Vosotros quiere decir ustedes. Nosotros quiere decir todos los que estamos aquí. Pero cuando yo digo vosotros, quiere decir ustedes. Y no me cuento yo. Entonces, dice en Colosenses, dice Pablo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y en el capítulo 3 y verso 3, ahí en Colosenses, porque han muerto, todos los que hemos creído, hemos muerto al pecado. Porque muertos han muerto, y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. ¿No se alegra usted por eso? Que nuestra vida está escondida con Dios. Y dice, y un día que ya no está lejos, hermanos, Cristo, dueño y Señor de nuestras almas, porque Él nos compró con su sangre. Un día de estos, el Señor nos va a introducir en su gloria. Un día que ya no está lejos, el Señor nos va a introducir en su gloria. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan capítulo 17 y en el verso 24, mire qué dice. Aquí el Señor Jesucristo está orando. En Juan 17 el Señor Jesucristo está orando y dice, Padre, los que me has dado y lo que Dios le ha dado son de Él. Los que me has dado son míos. Y en 2 de Timoteo 2, capítulo 2 y verso 19, dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Eso dice el texto. Pero en 2 de Timoteo 2, 19 dice, los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Quiere decir, no toda la gente evangélica es de Cristo, hermano. No toda la gente evangélica es de Cristo. Hay gente que tiene religión, pero no tiene a Cristo. Y hay un texto que ustedes lo saben. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que los que son de Cristo, los que son míos son de Cristo. Quiero que donde yo estoy, dicen en el verso 24, también ellos estén conmigo para que, mire que dice, para que vean mi gloria. No, Dios no está, no, el Señor quiere también que conozcan su gloria que me has dado porque me has amado desde antes de que fundaras el mundo. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia. La buena noticia. Y es también el Evangelio la gran noticia. La buena noticia y la gran noticia. Y la noticia es
Dice en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¡Qué grande misericordia! Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a pasearse. Él crió al mundo. ¿Usted cree que el que vino a conocer el mundo y a ver qué tan bonito está? No, Señor. Vino exclusivamente a salvar a los pecadores. Por este motivo, hermanos, el Evangelio de Cristo es mensaje de esperanza. El Evangelio de Cristo es mensaje de consuelo. El Evangelio de Cristo es mensaje de ánimo. Es mensaje de esperanza, es mensaje de consuelo, es mensaje de aliento. Y dice en Romanos capítulo 1 y verso 16, algunos de ustedes lo saben, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hay personas, hermanos, hay personas que piensan que por sus crímenes que han cometido, o ellos, o a ellos y a ellos, no tienen perdón por lo que han vivido. Yo fui pastor en Ciudad Victoria, en México, de una familia más o menos acomodada. Cuando nosotros nos venimos, el esposo de la hermana, de una de las familias, acababa de establecer una fábrica de cocinas, de todo a todo. Es una familia rica, tienen un hotel. Nosotros hemos dormido gratis allí. Cuando algunas veces que fuimos y la hermana, que se daba cuenta la hermana que ahí estábamos, llamaba al hotel. Ahí están los fulanos, no les cobren. Y hay un pastor que fue pastor en Huélaco, que ese tiene un cuarto libre allí a la hora que vaya, porque también es de allí. Entonces, o otros por la vida desordenada que han vivido, piensan que ellos no tienen esperanza. La persona que yo les digo ya murió. Pero cuando yo estaba ya más o menos de mi edad, un poquito más elevada a él, la hermana, yo le decía, hermana, y dígale a su esposo que venga a la iglesia. Dice, ¿sabe qué me dice? Dice que le decía, mi vida está como el palo de las gallinas. ¿Qué voy a hacer allí? Algunos no saben cómo son los palos de las gallinas. Donde duermen las gallinas están cubiertas de basura. Y dice que él decía, no, ¿qué voy a hacer allí? Mi vida está como el palo de las gallinas. Donde duermen las gallinas, imaginen lo que hay allí. Entonces, si alguna persona esta mañana, o aquí presente, o alguien que me escucha por las redes sociales, yo le quiero decir que hay esperanza. Hay esperanza. Si usted piensa que no tenía esperanza, o que Dios no le perdonaba a usted, yo le tengo noticias esta mañana. En este momento yo le tengo una gran noticia. Así dice el Evangelio, Lucas capítulo 9 y verso 56. Porque el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, no vino para condenar las almas de las personas, sino para salvarlas. En Proverbios capítulo 28 y verso 13, el que reconoce, aquí la palabra reconocer, es decir, reconocer que ha pecado. El que reconoce que ha pecado y confiesa que es pecador y se aparta de esa vida, alcanza misericordia. Qué grande es Dios, hermano. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Dios perdona cualquier pecado, menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nunca se le vaya a ocurrir hablar mal contra el Espíritu Santo. Nunca vaya a hablar una palabra. Hay gente que le atribuye a Satanás las lenguas del Espíritu Santo. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dijo el Señor, Mateo capítulo 12, verso 30. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. No hay esperanza. Es el único pecado que no tiene perdón. Pero de ahí fuera, todos. Así que hay esperanza para quien ha pecado, vive mal,
Hay esperanza si se arrepiente y se aparta y el Señor lo recibe. En Primera de Juan, capítulo 1 y en el verso 9, si ante Dios confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El regreso de Cristo a la tierra, hermanos, el regreso de Cristo a la tierra durante 20 siglos, durante 2000 años, ha sido la esperanza de la iglesia y ha sido la esperanza de cada creyente en la fe de Cristo. Los apóstoles que el Señor envió lo esperaron en sus días. Pablo esperaba que el Señor regresara en sus días. Y la iglesia primitiva lo esperó durante los primeros siglos del cristianismo. ¿Y sabe qué escribió el apóstol Santiago? Mire que Santiago capítulo 5, versos 7 y verso 8. El apóstol Santiago dijo, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hace 2000 años que se escribió estas palabras y no ha venido, pero y ahora sí, lo que estamos viendo, yo quiero animarles. Si alguien no se ha entregado a Cristo, hágalo, por bien suyo, porque dos cosas son ciertas. O se puede morir, aunque nadie necesita enfermarse para morir, nadie. Puede morirse o puede venir el Señor, dos cosas ciertísimas. O se puede morir o puede venir el Señor esta noche y se queda sin Cristo y sin fe, sin salvación. Entonces, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. En 1 Timoteo, capítulo 3, los versos 10 al 13, en estos versos, el apóstol Pablo dijo, oro por ustedes. Pablo está orando por los tesalonicenses. Y dice, que sean afirmados sus corazones. Que sean afirmados sus corazones. Quiere decir, que ustedes estén bien seguros en quien creen. Y estén bien seguros lo que creen. Mire, con el tiempo que tuvimos en el West Texas, 2 años, tuve problemas con un pastor de la Church of Christ, de la Iglesia de Cristo. Él iba a discutir conmigo porque quería hacerme entender que estábamos mucho mal. Y ¿sabe lo que nos dijo? Estaba conmigo un amigo, ya murió él y yo graduamos juntos y estaba de visita conmigo un día que fue. Y quería asegurarnos y me dijo así, él nos dijo así, estoy hablando ante Dios. Digo, que nadie sabía quién es salvo hasta que se muera. Le dije, nosotros nos reímos, los dos, mi amigo y yo, saltamos la carcajada. Se enojó porque nos reímos de la locura, de la tontura. ¿Qué predica entonces? Si nadie sabe cuándo que se es salvo hasta que se muera, ¿qué está enseñando esa gente, a la gente, a esa iglesia? ¿Qué le está enseñando? Ninguna esperanza. Hay que estar seguros de que Cristo vive en mí. Y que Cristo vive en mí. Es necesario, es urgente. Así que oro por ustedes, dice Pablo, que sean afirmados sus corazones y que ustedes estén bien seguros en quien creen y estén bien seguros de lo que creen. Si no sabe lo que cree, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Hay que estar bien seguros de en quién creemos y lo que creemos. Y luego sigue diciendo Pablo, que sean irreprensibles en santidad. Que sean irreprensibles en santidad. Quiere decir, que no haya en ustedes motivo de reproche, que no haya en ustedes motivo de rechazo delante de Dios el Padre cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia.
O sea que va a haber muchas sorpresas, hermano. Muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Mire, por parte de mi madre, toda la familia son religiosas. Pero los que fueron de mi edad, todos borrachos, maldicientes. Ay, ¿cree usted que eran salvos? Porque tenían su religión y murieron borrachos. Algunos murieron borrachos. Vamos a ver más adelantito, usted se va a dar cuenta que los borrachos, lo que dicen, no lo que digo yo, lo que dice Dios, los borrachos no entrarán al reino de Dios. Vamos a leer la escritura. Respecto a esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sean irreprensibles en santidad? ¿O que no haya motivo de reproche o de rechazo cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Qué quiere decir? Respecto a esto, hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo bien clarito. Mire, Mateo capítulo 7, verso 16 hasta el verso 23. Voy a leer el verso 20. Así que por sus frutos los conocerán. Yo le cortaba el pelo a 2 personas que eran diáconos de una iglesia, maldicientes, mal hablados, los 2 señores. Y un día hablando con el pastor, era el pastor. Yo sí reconozco que el error que yo cometí fue decirle los nombres. Eso fue mal. Decirle, no solamente la verdad, le di los nombres. Y él llevó a un hombre que me golpeara dentro de la iglesia. Pero Dios fue tan grande, hermanos. Ese señor, la iglesia de Cristo, no creen en milagros, no creen en lenguas, no creen en oración por los enfermos, no creen en nada. Y llevó el hombre adentro. Y yo estaba bautizando, ese día yo estaba bautizando 2 hermanos. Adentro del templo, la puerta, el bautisterio era abierto, todo el mundo estaba viendo. Yo los vi cuando entraron los 2. Entraron él y otro, uno de los hombres. Se sentaron en la última banca. No me vieron porque Dios no se los permitió que vieran, porque hubieran armado su escándalo dentro. Yo los vi, estuvieron sentados, bautizando a los hermanos, yo los vi, estuvieron sentados allí, pero nunca me vieron. Dios los cegó para que no me vieran. Eso sí, no puede ser otra cosa, pues qué milagro, qué raro que todos me vieron menos ellos. Hasta que los vi cuando se salieron, cuando yo terminé, me vestí y salí a ver si qué querían, yo pensé que estaban allí. Y no estaban. Le di la vuelta a mi casa, la casa está detrás del templo, yo me fui por detrás a ver si andaban allá. No estaban. Yo vivía enfrente de una familia y me dijo la hermana, ya se fueron, hermano. Lo anduvieron buscando alrededor de su casa, pero no lo vieron, se fueron. Ya se fueron. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. ¿Pero qué enseñan a la gente? ¿Qué enseñan a la gente? Engañando, y lo que dice, engañando y siendo engañados. Si no les predicas que la gente se salve, ¿qué más les puede predicar? Luego, en el verso 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia responde, mire lo que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3. Pues la voluntad de Dios es que vivan en santidad, su santificación, que vivan en santidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanta exigencia? Dice en Hebreos capítulo 12 y verso 14, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabe usted que vamos a ver a Cristo? Vamos a ver a Dios, vamos a ver. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 4. Dice que veremos el rostro de Dios y su nombre va a estar en nuestras frentes. Entonces, sí tenemos razón y tenemos esperanza. Mateo capítulo 7 y verso 22. Dijo el Señor, mire, ¿qué dice?
otras sorpresas. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor. Y aquí en la escritura allí no dice que le van a decir, acuérdate, pero le van a decir, no profetizamos en tu nombre. Acuérdate, Señor, acuérdate. Como que el Señor ya no se acuerda, porque como no les pone atención. Les dice, acuérdate, no te acuerdas que profetizamos en tu nombre. No te acuerdas que en tu nombre echamos fuera demonios. No te acuerdas que en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice el Señor, y entonces les declararé, señores, yo nunca les conocí. Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que llevaron el nombre de cristianos, ¿no? Sí, llevaron el nombre de cristianos, pero sin santidad. Y lo importante para Dios es la santidad. Mis amados hermanos y mis estimados amigos, el Señor Jesucristo prometió volver. El Señor Jesucristo prometió volver y lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando. ¿Ustedes no lo están esperando? Gloria. Capítulo 14 del Evangelio de Juan y verso 3. Dijo el Señor, me voy y les voy a preparar lugar y vendré otra vez. Y mire qué dice, y les tomaré conmigo. No vienen nomás a ver cómo están. No, les tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué lindo es eso, hermano. Dios es tan bueno. Nos dio un Cristo Salvador y Él también quiere llevarnos con Él. ¿Sabe que la casa del Padre que menciona el Señor Jesucristo aquí? Tiene 440 millas de largo, tiene 440 millas de distancia, de ancho, y 440 millas de alto. Hay lugar, dice, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Lo lejos no le preocupe. Si a usted le toca ya vivir mero arriba, no le preocupe. Vamos a ser como los ángeles. No van a necesitar escalera ni elevador, nada más volar y ya estamos allá. En Apocalipsis 22, mire lo que dice. En Apocalipsis 22 dice el Señor, he aquí. Esas son dos palabritas, he y luego aquí. Se llama adverbio demostrativo. Adverbio demostrativo. Cuando usted lee esa en la Biblia, en cualquier pasaje en la Biblia, he aquí, está diciendo, les voy a mostrar algo que van a ver. Ustedes verán, es lo que te quiere decir. Entonces, verán, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que cree y guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 12, Apocalipsis 22. Otra vez, ustedes verán que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Quiere decir, según lo que han hecho y según cómo han vivido delante de Dios. Verso 20, Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y en el verso 13, el apóstol Pablo considera, hermanos, el apóstol Pablo está preocupado y él considera que será una tragedia muy dolorosa. El apóstol Pablo considera que será una desgracia irreparable si en el momento en que el Señor Jesucristo aparezca, algún creyente esté viviendo o en pecado o en tibieza. Dos cosas que no califican con Dios. En Lucas capítulo 13, verso 27, el Señor Jesucristo dijo, les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad.
Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 16 dijo que a los que encuentre viviendo en tibieza, quiere decir, les dirá, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Qué importante tiene que ver con Dios una situación espiritual. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con estas vívidas palabras, con estas terminantes palabras, el Señor advierte a todos los creyentes, les advierte a ustedes y me advierte a mí, a todos y a todos en el mundo, que Dios rechaza los esfuerzos desganados de cristianos conformistas. Ahorita, como están las cosas ahorita, hermanos, a como están ahorita las cosas, hay gente que dice, no dicen con sus palabras, pero con sus actos, que Dios se conforme con algo, que se conforme Dios con algo. Con Dios no se juega, hermano. Con Dios no hay medias. Con Dios todo o nada. Otra vez lo voy a repetir. Con Dios no hay medias. Con Dios todo o nada. En Gálatas capítulo 6, verso 7, ¿se acuerdan lo que dice la escritura allí? Porque algunos saben el texto. Dios no puede ser burlado. O somos o no somos. ¿Le servimos o no le servimos? ¿Le amamos o no le amamos? Mis amados hermanos, las señales que estamos viendo en este momento, el desorden mundial de todo tipo, la maldad incontrolable en todas las naciones de la tierra. En Mateo capítulo 24 y en el verso 12 dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos para el Señor se enfriará. Todo indica, hermanos, que el Señor Jesucristo viene pronto. Lo que estamos viendo, todo indica que el Señor Jesucristo viene pronto y la esperanza de encontrarnos con Él requiere una relación y una comunión con Dios. Que seamos cuidadosos de nuestra vida espiritual y nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Dice en Filipenses capítulo 2 y verso 12. Ocúpense, mire cómo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Hay que preocuparnos. Mire, yo viví hace muchos años de eso. Yo viví con un presentimiento que yo me iba a morir dormido. Y usted no se imagina el miedo que yo tenía. Morirse dormido y sin salvación. Pero gracias a Dios que no me morí. Hace 19 días que cumplí 89 años y todavía no me muero. Aquí, mientras Dios me dé fuerzas, hermano, y aquí estoy pandeando, aquí todavía me olvido por todas partes, pero mientras que Dios me dé fuerzas y pueda estar aquí me van a ver. Mientras Dios me preste vida. Entonces, que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad para Dios y que cultivemos nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Hebreos capítulo 12 y verso 14. Vivan en paz con todos y en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Yo sí espero verle, hermano. Ustedes no esperan verle. ¿Cuántos esperan verle? A ver, no más 3. Es travesura, hermano. Es bueno afirmarnos, esperar ver al Señor, porque si lo vamos a ver. La iglesia, hermanos, la iglesia de los primeros siglos tuvo su desarrollo en medio de una sociedad europea dominada por el paganismo, donde actos inmorales eran parte de la práctica religiosa pagana y eran vistos entre ellos como algo natural. Pero gloria a Dios, que los apóstoles que fueron nuestros que fueron adelante de nosotros, enviados por el Señor
para predicar el evangelio a las naciones, los apóstoles no comprometieron la santidad que Dios requiere de los que de verdad le aman y le sirven. Gracias a Dios que se mantuvieron, sufrieron persecuciones, algunos la muerte, pero no comprometieron la santidad que Dios requiere de los que de verdad le sirven y le aman. No comprometieron la absoluta verdad del Evangelio de Cristo. Y no rebajaron las normas de santidad establecidas por Dios para acomodarlas a las costumbres perversas de aquella corrupta generación. Mis amados hermanos y mis amados hermanos en la fe de Cristo, en 2 Timoteo capítulo 2 y en el verso 19, dice el testimonio, porque el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, que decir, no cambia. Lo que Dios dijo está hasta ahorita, el de hoy, hasta hoy y por la eternidad. Conoce, mire que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce, hay pueblo evangélico, hay millones, pero de todos, conoce el Señor a los que son suyos. Y yo me preocupo, hermano, yo les voy a decir, allá en el Divino Redentor yo dije muchas veces, y ahora por primera vez lo voy a decir aquí. Yo espero que cuando venga el Señor, ninguno de los que vienen aquí a Maranatha Church, ninguno se quede. Yo espero eso, que cuando el Señor venga, ninguno se quede. Porque por eso nos esforzamos, al menos yo hago mis fuerzas y yo sé que cada uno hace lo mejor que podemos para enseñarles a ustedes la verdad. Aquí no estamos para engañar a nadie ni para decir mentiras, estamos para decir la verdad. Por eso predicamos la verdad. Hace mucho, en 2006, me invitaron a una iglesia en México y fui. Y cuando terminé de predicar, un joven se acercó al pastor y dice, pastor, le conté al hermano 34 textos. Como que allí nunca oían muchos textos. Pero tengo que decir, es lo que yo nomás estoy diciendo lo que dice la verdad. No les añado, ni le añado ni le quito. Es lo que dice la Escritura. Entonces, dice la Escritura, dice, 1 Timoteo 2:19, dice el Evangelio, porque el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Este conocimiento, hermanos, es un conocimiento que es el resultado, se trata de un conocimiento íntimo, que es el resultado de una experiencia que solo se puede tener de un encuentro personal con Dios y que es conocido en la Escritura, que se conoce en la Escritura en Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5, como el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Y en 2 Timoteo capítulo 2, 19 dice, y apártese, no solamente conoce a los que son suyos, y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué lindo es eso. Nuestra relación, hermanos, nuestra relación y nuestra comunión con Dios nuestro Padre debe motivarnos a cada uno, debe motivarnos a procurar vivir una vida de pureza y santidad que honre y enaltezca al nombre de nuestro gran Señor. Mis amados hermanos, en este momento, en este mundo, todo cambia. En este mundo, todo cambia. Cambian los tiempos. Cambian la gente. Mire, ¿se acuerda que antes no se usaba, todo el mundo andaba así bien limpiecito? Ahorita todo el mundo anda. Yo conozco un señor, yo le digo barbas. Yo no sé si es hermano, yo le digo barbas. Cubierta, grandote, feo. A ver, ¿qué bien les hace delante de Dios? Nada.
No cuenta nada. No más que tiene que trae la nueva moda. Cambian las modas y cambian las leyes. Cambia todo. Pero Dios, hermanos, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Su persona no cambia. Hebreos capítulo 13 y verso 8. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia su palabra. Tampoco su palabra cambia. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 25, dice que su palabra es eterna. No cambia. Y no cambian sus leyes tampoco. Salmos 19, verso 7, es tan perfecta que cambia los corazones. La palabra convertir también es un término militar. De convertir es un término militar, quiere decir media vuelta. Convertir quiere decir, en términos militares, quiere decir media vuelta. Entonces, convierte el alma, que la cambia. A mí me cambió y creo que también a cada uno de ustedes los ha cambiado. Vale más. Vale más. En Miqueas, mire, en Miqueas capítulo 3 y verso 6, dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Israel no han sido consumidos. En Lamentaciones capítulo 3 y verso 22 nos incluye a todos y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En Santiago capítulo 1 y verso 17 dice, en Dios no hay mudanza. En este mundo, hermanos, todo cambia, porque es un mundo imperfecto. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo, eterno. Mis amados hermanos, ante el inminente regreso de Cristo a levantar su iglesia, Dios llama a todos los que son suyos. Me llama a mí y los llama a ustedes y a todos los que me escuchan en este momento a través de las redes sociales. Llama a todos los que son suyos en toda la tierra. ¿A qué nos llama? Nos llama a mantenernos limpios de las impurezas de este mundo y a vivir en santidad moral, apartados para Dios. Mire lo que dice, algo que les dejé pendiente, vamos a leerlo ahora. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 6, y en el verso 17, recomienda el apóstol Pablo y dice, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y apártense, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Si nos revolvemos y se mancha el vestido, eso es pecado. Ya se perdió algo. Eclesiastés, capítulo 9 y verso 8, dice el Espíritu Santo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mire qué dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. El vestido blanco, hermanos, el vestido blanco es símbolo de santidad, símbolo de santidad. Y el ungüento representa el perfume que produce la alegría, el perfume que produce el gozo y el perfume que produce la felicidad espiritual. Las señales que estamos viendo, hermanos, en este momento, ojalá que ustedes lo estén viendo, porque algunos no ven televisión, ven novelas, pero noticias no. Así que ojalá que tengamos cuidado. Si usted ve noticias, se da cuenta cómo está el mundo. ¿Está? Que usted no se imagina. No se imagina. El vestido blanco es el perfume, la felicidad espiritual. Dije, las señales que estamos viendo indican que el Señor Jesucristo viene pronto. Nos está diciendo que el Señor viene pronto. ¿Quién de ustedes ignora? ¿Quién de ustedes ignora
la inestabilidad política en todas las naciones de la tierra. Escándalos horribles por todas partes. ¿Quién de ustedes ignora el desorden y la violencia que hay ahorita en todos los países? ¿Quién de ustedes ignora el diabólico crimen en todas partes, regando la tierra con sangre? Hoy en México, todos los días muertos y en diferentes lugares. Da miedo. Nomás oír la noticia da miedo. ¿Quién de ustedes ignora la desordenada inmoralidad que vive hoy nuestra generación? ¿Quién de ustedes ignora la terrible malignidad que amenaza la vida social de nuestros hijos y de nuestros nietos? Bueno, para nosotros, de nuestros bisnietos. ¿Quién ignora eso? ¿En qué clase de sociedad van a vivir los niños de ustedes? Los que vienen apenas. Va a ser una cosa horriblísima. ¿Quién de ustedes ignora la despiadada hambruna que azota nuestro planeta? En Lucas capítulo 21 y en el verso 28 dijo el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse firmes y levanten su cabeza, porque su redención, que es la libertad espiritual, está cerca. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe la fuerza que ha tomado aquí en este mundo, en este país, no sé, en todas partes, la adoración a la muerte? Gente adorando la muerte, es el Dios de ellos, la muerte. ¿Quién no sabe la adoración a Satanás, la drogadicción que como plaga corroe y destruye la vida nuestra, de nuestra generación? Es horrible, es muy triste, hermano, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. En Mateo capítulo 24 y en el verso 8 dijo el Señor que todo esto es principio de dolores. Lo que estamos viendo, todavía no vemos nada grande. No, todavía. Eso lo que estamos viendo, principio de dolores. Quiere decir que las hambrunas, quiere decir que los terremotos, quiere decir que los conflictos políticos han distinguido siempre la vida de un mundo caído. Pero al llamar a estas cosas principio de dolores, que Dios llame a todas estas cosas principio de dolores, el Señor Jesucristo está diciendo, hermanos, que las cosas van a ser peor, van a ser mucho peor al final de los tiempos. Será señales o señal de que pronto regresa el Mesías. Mis amados hermanos, es urgente prepararnos, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hace rato citamos 1 de Juan capítulo 5 y verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No está salvo. ¿Puede tener religión? Hay muchísima gente que tiene religión, pero no tienen a Cristo. Lo importante es Cristo. A mí no me interesa que usted se haga de mi religión. A mí me interesa que usted se haga de Cristo. Si me escucha alguien por las redes sociales, no tengo ningún interés de que se haga de mi religión, pero me interesa que usted se haga de Cristo, porque si tiene a Cristo, usted va para el cielo, pero si no tiene a Cristo, no va para allá, no hay gloria. No se haga ilusiones, sin Cristo no hay gloria. En Lucas capítulo 12 y en el verso 37, dijo el Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor venga, mire qué dice, bienaventurados, felices aquellos siervos a los cuales cuando el Señor venga les halle velando. En todo momento, hermanos, en todo momento hay que salvarnos, hay que ser salvos, vivir salvos y terminar salvos, que nos encuentre salvos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 2, el Espíritu Santo advierte
que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia será como ladrón de noche. Oiga, quiere decir el momento cuando nadie lo espera. Y en este momento, hermano, nadie está esperando al Señor. Nadie. Casi nadie está pendiente que el Señor va a venir. No. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 2. Como ladrón de noche. Quiere decir, en el momento cuando nadie espera. Mis amados hermanos, con la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, el mundo entero, con el arrebatamiento de la iglesia, el mundo entero va a experimentar la catástrofe más dolorosa de toda la historia. De todo lo que hemos visto, no es nada. La California que está siendo ya consumida por el fuego, no es nada de lo que comparado con lo que va a suceder en el momento que el Señor arrebata su iglesia. En el liderazgo de la política y de la economía mundial figuran personas, hermanos, figuran personas de alta distinción mundial, personas temerosas de Dios. Hay personas temerosas de Dios. Hay verdaderos creyentes y fieles cristianos que esperan a su Señor mientras desempeñan sus funciones. Entonces, con todos los santos, estas personas también van a desaparecer en el momento que el Señor arrebate su iglesia. Como resultado de la desaparición instantánea y misteriosa de personas distinguidas y de millones de gente en todas las naciones, la Organización de las Naciones Unidas va a quedar desconcertada. La Organización de las Naciones Unidas va a quedar desconcertada. Va a quedar como un barco en medio del mar sin brújula y sin capitán. Con el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo, la Organización de las Naciones Unidas va a quedar como un avión de los que rompen los vientos, pero de repente, sin brújula y sin piloto. Horrible tragedia. Como resultado de la instantánea crisis política, como resultado del derrumbamiento de la economía mundial y como resultado de la crisis social que causará la desaparición misteriosa de millones de personas en el mundo entero. En ese momento, hermanos, de confusión universal y de angustiosa desaparición mundial, dice en Apocalipsis capítulo 13 y verso 1, mire qué dice. De entre el mar de naciones, el mar no es el mar, aquí habla de naciones. De entre el mar de naciones surge un líder político. Va a surgir un líder político, un nuevo gobernante. El profeta Daniel, en el capítulo 8 y en el verso 25, mire qué dice el profeta Daniel acerca de ese personaje. Dice que será un personaje astuto y sagaz. Quiere decir hábil y sabio y hábil para engañar a la gente. Verso 25. En el verso 25 dijo Daniel, con su sagacidad, quiere decir con su sabiduría diabólica, hará prosperar el engaño. Aparte de eso, mire lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 9. Dice Pablo, que la aparición de este extraordinario personaje es por obra de Satanás. Significa que es un engendro del mismo diablo. En el momento, hermanos, en el momento cuando el Señor Jesucristo arrebata su iglesia, un gran terremoto va a derribar en la ciudad de Jerusalén, va a derribar y a destruir la mezquita musulmana que durante siglos ha ocupado lo que fue el lugar del templo. En el primer viaje que yo hice allá, yo le pregunté al guía, le digo, ¿cómo piensan ustedes edificar su templo si aquí está esta mezquita?
Y yo recuerdo hace años atrás, yo oía, o no sé si lo leí o lo oí, pero leí que opinión, un predicador dijo que los judíos tienen el templo prefabricado y que si no es posible erradicarlo allí, lo van a construir en cualquier otro lugar de Jerusalén. Y eso es falso. Eso es falso. El lugar donde está la mezquita es el lugar que Dios escogió. Allí estuvo la gloria de Dios. Allí no está ahorita, pero va a estar, ahí estuvo la gloria de Dios. Y cuando los judíos construyan el templo, no va a estar tampoco la gloria. Porque en ese templo que van a construir, los judíos van a ofrecer culto. Los judíos van a ofrecer sacrificios, pero Dios, la gloria de Dios no va a estar allí. Porque en ese mismo se va a sentar Satanás. Vamos a verlo más adelante. En el capítulo 12, verso 6, me dijo el guía, me dijo, nosotros creemos que Dios va a mandar un terremoto. Y es verdad, está escrito en la Escritura. Mire lo que dice Apocalipsis 6 y verso 12. Dice el apóstol Juan, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto. Mire, ¿nos pueden poner la mezquita, por favor? No sé si la vieron. Ok. No. Bueno, me hacen la seña para cuando aparezca. Vamos a seguir. He aquí un gran terremoto, y el sol se oscureció como vestido de luto, y la luna se enrojeció como sangre. En Apocalipsis capítulo 8 y en el verso 5, y el ángel tomó un incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y otra vez, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, mire, yo estuve 2 veces adentro de ese lugar. La primera vez y en el viaje 6, yo estuve entré adentro. Esta es la puerta principal. Allí no pueden entrar mujeres, solamente hombres. Y dentro hay un pasillo, más o menos tal vez como de unos 5 o 6 pies de ancho, adentro. Pero en el mero centro hay una piedra blanquísima, blanca, 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 hermosa. La tradición judía dice que allí fue donde Abraham hizo el altar para ofrecer el sacrificio a Isaac. Y los árabes dicen que de esa piedra Mahoma subió al cielo. De cualquier manera, mire, en uno de los mosaicos que forman la parte de afuera, está Satanás grabado. Tiene cuernos, tiene cara de chivo, tiene barba y tiene cola. Está sentado. Ya Satanás está allí. Y todavía eso no es todo. Cuando los judíos, vamos a pasar la lección para poder entender eso. Caída la mezquita, gracias, caída la mezquita va a crear una situación imposible de resolver para las Naciones Unidas. Imposible de resolver. Los árabes, ¿por qué razón? Porque los árabes, y ya tienes más de 600 años allí, esa mezquita. Los árabes se van a movilizar para reconstruirla. Y los judíos esperan ocupar ese lugar para edificar su templo. Así que, ¿quién va a resolver esa situación? Entonces, hace 20 siglos, hermanos, el templo lo destruyó Roma, hace 20 siglos. El año 70 de nuestra era, lo destruyó Roma, destruyó el templo y destruyó también la ciudad de Jerusalén.
En ese momento tan difícil para la Unión Soviética, de las Naciones Unidas, que va a ser un momento muy difícil para las Naciones Unidas, en ese momento, un extraño personaje con su astucia, como lo dijo Daniel, con su habilidad para engañar, ofrece a las Naciones Unidas una solución al problema y pone en acción un plan de emergencia. Con su sagacidad, con su sabiduría diabólica para engañar en ese momento. Entonces, dice Daniel en el capítulo 8 y verso 25, Daniel de Daniel, con su sagacidad, mire que dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Lo que ya se propuso, lo va a lograr. Va a engañar a la nación de Israel y va a engañar a los árabes también. Daniel 9:27, capítulo 9 de Daniel, verso 27, dice, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Quiere decir, con su astucia, con su habilidad para engañar, conseguirá que firmen los judíos y firmen los árabes, permitiéndole a los judíos construir su templo. Consigue la firma de los dos grupos. Con la firma de ese tratado de paz, que va a ser una paz aparente, falsa, mentirosa, el anticristo consigue que el pueblo judío edifique de nuevo su templo, que han soñado durante siglos, hermano. Ellos anhelan poder, ¿sabe que ningún judío entra allí? Ningún judío entra allí. Pero ellos tienen la esperanza de edificar su templo. Hace 2000 años, Roma con sus ejércitos destruyó y quemó la ciudad de Jerusalén. Hace 2000 años, Roma con sus ejércitos destruyó y quemó el templo de Dios y lo sembró de ruinas. Sembró de ruinas la tierra de Israel. Si usted vaya, todavía ve muchas ruinas diferentes. No vamos a ocupar aquí el tiempo para eso. Pero hay muchas todavía, especialmente sinagogas, templos donde se adoraba a Dios, ruinas. Se ven las ruinas allí. Podemos imaginar, hermanos, podemos imaginar la alegría, podemos imaginar la felicidad y el contentamiento del pueblo judío de ver construido su tan anhelado templo y de poder ofrecer sacrificios a Dios, como fue en los tiempos antiguos. Pero en su mucha alegría, en su gran contentamiento, el inocente pueblo de Israel no se imagina, no tiene la menor idea de la más dolorosa traición que el engañador les va a causar. El pueblo árabe también no se imagina la traición que van a sufrir. Porque cuando Israel y el resto de las naciones piensan que ya tienen paz, porque tienen paz, en paz es un tipo de paz cuando Israel construye el templo. Entonces, cuando piensan que tienen paz, dice Daniel capítulo 9, verso 27, a la mitad de la semana, usted sabe que la mitad de la semana son 3 días y medio, pero esta es una semana, en Daniel 9, 27 son 7 años, es una semana de años. A la mitad de la semana, cuando hayan pasado los primeros 3 años y medio, el gran engañador, el mentiroso y padre de mentira, la bestia infernal que es el anticristo, para sorpresa de todos, para Israel y para el resto del mundo árabe, el mismo diablo, el engañador, se quita la máscara y muestra su verdadera identidad, el mismo diablo encarnado en un hombre. En Daniel capítulo 9, verso 27, a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, mire que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir, ordenará a los judíos cancelar la orden de culto y los sacrificios que ofrecen a Dios en el templo.
tristeza que van a sufrir. Como ellos, hermanos, mire que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pablo, lo describe así, el cual, hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No ve respeto ni para la Iglesia Católica con todos sus monitos que tiene, ni ellos van a tener respeto. Se va a levantar y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se le rinde adoración, tanto que, mire que dice, que entra en el templo de Dios, tanto que entra en el templo de Dios y exige que lo adoren a Él, que se le dé a Él adoración como un Dios. Los primeros en negarse van a ser los judíos. Los primeros en negarse a adorarlo van a ser los judíos. Y ustedes saben, los judíos tienen un mandamiento, como lo tenemos ustedes y yo, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces, mire qué dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y verso 17. Y primero va a obligar a los judíos que cancelen y luego va a obligar al resto del mundo que se sometan a su gobierno. Eso va a ser, sí, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno puede comprar ni vender, solamente el que tenga la marca o el número de su nombre, o el número, y su número es 666. Así que no hay, ¿cómo es que se le llama? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra. Nada de eso. Se marca o se muere. Entonces, de esa forma va a obligar a todo mundo. O lo adoran o se mueren. Mis amados hermanos, el tiempo que nos queda es corto. El tiempo que nos queda es corto. El Señor Jesucristo viene. En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice el testimonio, el Señor Jesucristo viene a salvar a los que le esperan. En Lucas capítulo 12 y verso 14 y verso 40, el Señor Jesucristo dijo, ustedes también estén preparados. No me está diciendo a mí y le está diciendo a ustedes. Ustedes también estén preparados porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre va a aparecer. Así que en todo tiempo, estemos dormidos o estemos despiertos, vamos, si estamos preparados, el Señor nos va a llevar. Y es muy triste, hermanos, es muy triste en este momento que la iglesia del Señor duerme. Tristemente, es muy triste que la iglesia del Señor duerme. Y los atalayas, que son los líderes espirituales, muchos de ellos están durmiendo también. No están diciéndole a la gente que se despierte. No están diciéndole a la iglesia que el Señor viene. Algunos están predicando que bien, las cosas van a mejorar, las cosas es falso, las cosas van de mal en peor. Ya entramos en la cuesta baja. Entonces, es mejor estar listos en todo momento. Hermanos amados, dos cosas son ciertísimas. Dos cosas son ciertísimas. La muerte es segura, llegará cuando menos lo imaginemos, y el rapto de la iglesia va a suceder cuando menos lo esperamos. Mis amados amigos, la salvación del alma es necesaria, es importante, es muy importante. La salvación del alma requiere interés personal. La salvación del alma requiere interés personal. Requiere esfuerzo personal.
La salvación del alma requiere búsqueda interesada. Debe interesarse, debe quererla, debe pedirla, debe buscarla. Y también requiere oración individual. En Mateo capítulo 7, versos 7 y verso 8, el Señor Jesucristo dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abre. Qué bonito y qué lindo es eso. ¿Por qué la salvación? Porque la salvación del alma, hermanos, porque es un asunto de valor eterno. Mis amados hermanos, mis amados amigos, yo quiero esta mañana invitarles a ustedes que juntos, ustedes y yo, pensemos un momento en lo que dijo el Señor y enseguida terminamos. Pensemos juntos, pensemos en lo que dijo el Señor. En Lucas capítulo 13 y verso 24. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Les invito esta mañana que juntos, pensemos juntos en lo que dijo el Señor, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Pensemos primero en los muchos. Pensemos un momento primero en los muchos. Personas que hacen algo, personas que procuran entrar por la puerta de la salvación, procuran entrar por la puerta de la salvación, pero no hacen lo necesario para entrar. Quieren entrar, procuran entrar, pero no hacen lo necesario por entrar. En Lucas capítulo 13 y versos 5 y 6. Perdón, 13, sí, 3 y 5. Si no cambian, si no se arrepienten, todos perecerán igual. Sufrirán el mismo castigo, si no se arrepienten. O sea que para salvar el alma hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que abandonar nuestros pecados y hay que confesarlos y apartarnos. Los que desean ser salvos, quiere decir, los que procuran entrar y no pueden, estos son los que desean ser salvos, pero no hacen ningún esfuerzo, no, van a ver si me salvo, a ver si me salvo. Quieren que el Señor Jesucristo les salve, pero nunca le piden que los salve. No hablan, no piden, no oran. En Mateo capítulo 7 y verso 8 dijo el Señor, el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama se le abre. Pero si no habla ni busca, pues ahí se queda. A ver si llueve. Quieren ser salvos, pero no piden a Dios que perdone sus pecados. Quieren ser salvos, pero no piden a Dios que salve sus almas. Quieren ser salvos, pero no abren su corazón y no reciben a Cristo como su Salvador. Quieren ser salvos, pero no invitan a Cristo que vive en sus corazones y no le invocan. Y el Salmo 145 y el verso 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero mire quiénes, los que le invocan de verdad. Los que le invocan de verdad. En Romanos capítulo 10 y verso 13, ya salimos, ya estamos terminando. Romanos capítulo 10 y en el verso 13, porque toda persona que invoca el nombre del Señor será salva. Les conté un testimonio, no se lo voy a repetir ahora. Un traficante que predicó en el Divino Redentor hace años, es árabe, y fue de los traficantes del general Noriega en Panamá. Dice que un día Noriega, le falló a Noriega y Noriega lo mandó matar. Un día Noriega lo mandó matar. Dice que él estaba en su casa cuando vio que se paró un carro y le dijo a la esposa, oigas lo que oigas, enciérrate en ese cuarto y cierra la puerta con mis hijos y no la abras. Oigas lo que oigas, no la abras porque te van a matar a ti también y van a matar a mis hijos. Y dice que llegaron los hombres. Dice que dijo eso así, nos testificó aquí en el Divino Redentor hace muchos años. Dijo, el tiempo, lo que yo podía hacer, lo que yo podía hacer mientras ellos, en lo que ellos
cuando entraron. Dice, nomás lo que tardaron en levantar sus armas, dice que le dijeron, venimos por orden de Noriega. Ella sabía que le iban a matar. Y dice que él gritó, ¡Jesús! Así nomás. Y dice, yo no puedo decir, hermanos, qué sintieron o qué vieron, pero corrieron. Esto es invocar al Señor. Señor, perdona mis pecados. Señor, sálvame. Limpia mi alma, limpia mi corazón. Y el Señor responde. Si el Señor responde, entonces hay que hacer la decisión. Muchas personas, hermanos, se van a quedar fuera de la gloria de Dios. Se van a quedar fuera de la salvación, de la gracia salvadora, porque sus deseos de ser salvos son fríos. ¿Quieres ser salvo? A ver si me salvo. Requiere también de sus esfuerzos por ser salvos, por salvarse, son desganados. A ver si me salvo. Y porque también se van a quedar fuera por su salvación, porque su decisión de buscar y pedir la salvación es muy variable. No se sabe si de verdad quieren o no quieren. En segundo lugar, yo quiero que piensen conmigo en los que viven una falsa confianza. En los que están viviendo una falsa confianza. Presumen de ser salvos, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Lucas 13, versos 3 y verso 5, el Señor Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos sufrirán el mismo castigo. ¿Y cuál es el castigo? Está Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quieren ser salvos? Pero nunca han nacido de nuevo en Cristo. Presumen de ser salvos, pero nunca han nacido de nuevo en Cristo. Juan capítulo 3 y verso 3. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y también quieren ser salvos, pero ven el deseo de salvarse no les empuja a apartarse del pecado. Y en Proverbios 28 y verso 13, dice el testimonio, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. De estos habló el Señor Jesucristo cuando dijo, Mateo capítulo 7 y verso 23, les diré, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en tercer lugar, ya termino con esto, ahora sí. Pensemos en el día de las diferencias. Pensemos juntos en los días de las diferencias. Malaquías capítulo 3 y verso 18 dice la palabra. Entonces se echarán de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este es el día, hermanos, del que habló el Señor Jesucristo cuando dijo en Lucas capítulo 13 y verso 25, cuando el padre de la familia, que este es Dios, se levante y se haya levantado y cerrado la puerta. Y ustedes estando fuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él les dirá, no sé de dónde son, no, de adentro. Él les responde, de adentro, ya la puerta está cerrada. Entonces, de este triste momento, hermanos, habló el Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 25 y verso 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mis amigos y mis hermanos, cerrada la puerta no hay esperanza. Cerrada la puerta no hay esperanza. Por eso dice el Espíritu Santo, Salmo 95 y verso 7, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hablo a mis amigos que me escuchan a través de las redes sociales y ustedes aquí presentes. Les animo esta mañana que consagremos nuestras vidas al Señor. Seamos fieles, porque las señales que estamos viendo en el mundo, a ustedes y a mí,
nos indican que el Señor Jesucristo ya viene. Les iba a invitar a cantar un corito, pero ya el tiempo se nos fue y ustedes tienen hambre, se ponen de pie. Y oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias esta mañana. De la mejor manera, Señor, que yo he podido. De la mejor manera que yo he podido, he ministrado esta palabra, esta verdad. Bendigo a mis hermanos aquí presentes. Bendigo a cada persona aquí presente. Si alguien necesita salvación, abra su boca. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Háblele al Señor. Invóquelo. Dígale: Jesús, perdona mis pecados. Lava mi alma y salva mi corazón. Limpia mi corazón y salva mi alma. Bendigo a mis hermanos. Bendigo, Señor, a alguna persona que haya allende los aires, allende las redes sociales. Señor, les bendigo en tu nombre. Alguien que clama por ti, recíbele, porque así está escrito: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Les bendigo en tu nombre. Los declaro bendecidos en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Gracias.